Presente. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, como siempre en compañía de la doctora Guadalupe Castro, psiquiatra infantil, de la adolescencia y terapeuta familiar. Buenos días, Lupita, bienvenida. Hola, buenos días a todos. También está parte del equipo Brain and Mind, la psicóloga Mercedes Navarro. Ella es especialista en mindfulness y tanatóloga. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días a todos y a todas. También nos acompaña la maestra Claudia Guillemont. Ella es terapeuta sistémica familiar y especialista en tema de violencias. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Gracias a Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Y el día de hoy tenemos un programa relacionado al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Quizá como breve introducción, pues bueno, realmente la ONU fue por ahí de 1975, cuando instaura el día, pero esto surge desde los hechos de la Revolución Rusa en los años de 1917. Y bueno, ya en Estados Unidos, por ahí que fue de 1913, se hace el primer Día Nacional de la Mujer. Y bueno, ya el movimiento femenino como tal en Estados Unidos viene en 1948, porque a las mujeres se les prohibía hablar en una convención contra la esclavitud de mujeres norteamericanas. Y bueno, se reunió en el Congreso. Y en realidad, pues si lo tuviéramos que resumir, es un poquito el derecho a la mujer a la participación y al trabajo, sobre todo, ¿no? O sea, es un día que conmemora a la mujer trabajadora, un día muy controvertido en muchos sentidos, ¿no? Porque creo que ha ido evolucionando en esta era y en estos tiempos, ¿no? No me feliciten por ser mujer un poco, sino más bien es visibilicemos un poco las condiciones sociales, políticas, económicas de la mujer. Adelante, Lupita. Sí, y que bueno, no solamente sea este día, sino que todos los días tengamos esta participación que hemos venido teniendo activamente, con los derechos, con la igualdad, pues que igual hacíamos la diferencia en otros programas entre igualdad y equidad, que más bien sea equidad en el sentido pues de todas las funciones que realizamos como mujeres en la casa, como madres, como esposas, como hijas, esas funciones que a veces solamente nosotras podemos realizar, ¿no? Entonces, es un recordatorio de los derechos, de la igualdad y de que somos participantes activas en esta sociedad. Entonces, pues, como dices, no es felicitarnos por ser mujeres, sino seguir en este trabajo de visibilizar el valor de nuestra colaboración. Adelante, Claudia. De hecho, fíjate, estaba un poquito revisando y es más de un siglo, ¿no? Es más de un siglo, estamos hablando de, depende pues la fuente que uno vaya revisando, te hablan de fechas desde el 8 de marzo de 1857, es decir, ya estamos hablando del siglo XIX y sobre todo principios del XX, y efectivamente como estos esfuerzos que parten de huelgas casi siempre por condiciones laborales y por derecho al voto, como los primeros temas, vamos a decir, temas de, por supuesto, de esclavitud y viniendo casi siempre desde Europa, ¿no? Las primeras, por ejemplo, hay uno de Dinamarca, de mujeres socialistas de Copenhague, y ya están conmemorando la lucha por la equidad, ¿no? Condiciones laborales y de voto. Y cómo esto ha ido transitando por diferentes temáticas relacionadas al ser mujer y que, bueno, hoy nos llevan a temas, por ejemplo, de la cantidad de feminicidios diarios que hay en la Ciudad de México, en México como país, no nada más en la Ciudad de México, sino en México como país, y transitando por todos los temas como derecho al aborto legal y seguro, temas migratorios, pero casi siempre como en este espacio de visibilizar que somos seres con los mismos derechos, ¿no? Con los mismos derechos. Estábamos diciendo que hoy, 9 de marzo, que es un día sin mujeres, pues estamos trabajando, pero bajo protesta, ¿no? Pero como parte de algo que hay que hacer, ahí están los listones morados, y es una forma también de hacernos presentes, ¿no? De que se visibilice precisamente porque no se realiza el trabajo que se realiza todos los días, ¿no? Temas de trabajos domésticos, es decir, una variedad de asuntos que desde diferentes trincheras, diferentes grupos de mujeres han ido empujando por siglo y medio, más o menos, ¿no? Sí, es que hablar de desigualdad yo creo que nos remonta quizá como a muchas otras, ¿cómo le llamaríamos? Planteamientos o visibilizaciones
y de pronto, a ver, no sé, a mí no me gusta hablar como mucho de política, ni mucho menos, ¿no? Pero de pronto hablar de feminismo termina inmerso en un tema de una estructura como muy patriarcal, donde hay jerarquías, donde hay todo a ver, una jerarquía que parte como del poder, del control, de la estructura y de la lealtad a la corporación, donde se violan como muchos principios quizá fundamentales, ¿no? Donde lo que yo pienso, donde mis principios quizá éticos no son tomados en cuenta, sino es la lealtad a una corporación, y de pronto veo como esta lucha feminista contra un sistema, ¿no? Pretendemos como una equidad ante una corporación, por así decirlo, ¿no? Una corporación que se basa como en roles muy establecidos, en roles muy o roles que hacen que las mujeres renunciemos muchas veces a la parte que se ha llamado la feminidad, ¿no? Para poder como encajar. Y entonces yo me pregunto si esta equidad es real ante la estructura social patriarcal que tenemos, ¿verdad? No sé, filosofando un poco, ¿eh? Sí. Adelante, Lupita. Sí. No, yo creo que no, o sea, yo creo que justo estamos en esa búsqueda y por eso sigue siendo un día con tanta fuerza y me parece que está muy bien, aunque sin irnos al otro lado, ¿no? Como todavía creo que está muy presente la tradición, las costumbres y que todavía no logramos adaptarnos a la modernidad en el sentido de todo lo que ha avanzado la cuestión laboral, económica, la globalización y que ha sido muy difícil insertar el rol de la mujer, no se le da valor, no sé, a las labores del hogar, no se le da valor a ser mamá, a las funciones del maternaje, ¿no? Todos esos roles súper importantes, pues no se han logrado acomodar dentro de la equidad, porque pues ahora tienes tu puesto en la empresa y además tienes que hacer todo lo demás muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que todavía no estamos en esa equidad y justamente por eso estamos buscando la forma de que todos cabemos y de que todos valemos y ojalá que pronto lleguemos a este equilibrio en donde sí, entre todos construyamos y no sea más valioso uno que otro, o por lo menos no se sienta así, yo creo que en eso estamos. Adelante, claro. De hecho, uno de los giros que probablemente arropa, vamos a decir, de una manera más integral la parte de equidad, es el tema de la visión de las mujeres desde los derechos humanos, ¿no? Acuérdense que se hablaba de los derechos del hombre, ¿no? Es decir, ir cambiando este lenguaje también que es inclusivo de la parte femenina y cómo hay diferentes instrumentos, convenciones, por ejemplo, hablaban de convenciones para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer. Y estamos hablando de los 70s, ¿no? Del siglo pasado. Y cómo esto de pronto no nada más se exige, sino que se le da un giro alrededor de un tema de derechos humanos, ¿no? Ya, por ejemplo, apenas en 2019, entre las Naciones Unidas se hablaba de la igualdad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales. Es decir, hablar de derechos parece que ha dado un giro importante a no nada más pelear y no nada más, no porque no hayan sido luchas que han costado hasta vidas, pero temas específicos que fue como empezó, derecho al voto, mejores condiciones laborales, derecho a huelga, etcétera, sino poder restablecer una confianza desde los derechos humanos y el desarrollo sostenible que incluya igualmente a las mujeres. Adelante, Mercedes. Fíjate, con todo esto de los derechos humanos, de irnos a estas manifestaciones y todo esto que mencionan ustedes, la realidad es que no es tan fácil, ¿no? Porque en la actualidad las mujeres con el paso del tiempo se han ido incorporando cada vez más a la parte, al ámbito profesional, a su proyecto profesional que las hace en automático independizarse económicamente, ya no ser como dependientes. Y el asunto es que
de verdad que las escucho y todo me causa mucho ruido, porque no tendría por qué haber los derechos de la mujer, los derechos del hombre, pues somos seres humanos. Y sin embargo siempre está como, no sé si decirle estigmatizado, pero sí mucho peso sobre el rol de la mujer, que eso no ayuda a sentirte un ser humano pleno, porque sí te vas sintiendo pleno mientras incursionas ya en la vida laboral, en el conocimiento, en la vida profesional. Y qué dificultad va junto con esto, que eh, sus logros son muy buenos en la parte profesional y yo lo veo en la consulta, la mayoría que acuden es porque son excelentes en la parte profesional, pero ¿qué pasa con el mundo afectivo y familiar? No se llega a conseguir como ese equilibrio y esa comprensión, sino que la mayoría van pagando, fíjense, eso es fuertísimo, ¿no? Van pagando un precio porque se sienten culpables, porque a lo mejor trabajan y los hijos se quedan en la escuela y de ahí con alguien que los cuida. Hay cierto rechazo también, ¿no? Las pueden como señalar, ¿no? Y entran en un gran conflicto. O sea, sí quiero tener hijos, sí quiero tener familia, pero está también todo esto social y no nada más social. Si vamos desde la parte pequeñita, Kitsi, ahorita tú hablabas de las empresas, que obviamente es clara cómo sigue habiendo esa desigualdad entre desde la remuneración económica, siendo que tienen las mismas capacidades o más, ¿no? Y desde los puestos, el ascender a diferentes puestos. Ya se ha ido un poquito equilibrando, pero sigue habiendo ese factor. Y, y ahí es irnos ya a lo macro, pero si nos vamos a lo micro dentro de la misma familia, a veces la propia pareja no apoya, ¿no? Porque entonces empieza esa presión tan sutil sobre el desarrollo de la mujer. Entonces sí, te estás desarrollando, pero está el hueco afectivo, sigue siendo este problema, ¿no? Del hueco afectivo, porque no llega a, creo que no se logra del todo acoplar de una manera sana. Creo que sería la palabra, una manera sana, porque te acoplas, o se van acoplando, pero no hay una manera sana, porque termina entonces la mujer jalando todo el barco. No, es que ¿a Y qué hora? efectivamente, mana, pues es decir, Es que como que a qué hora, es como qué hora. demasiado, ¿no? O sea, al final ahí, la crianza de los hijos es una tarea que necesita muchísima energía. Entonces, como ya no le damos valor, entonces como que ya uno asume que ya solamente ser mamá o ama de casa ya como que ya no se, ya no se acepta tanto, pero es una tarea de tiempo completo y estamos descuidando partes, digamos, como son como la especialidad a lo mejor de muchas mujeres o en forma natural es la mujer la que tiene como esta parte biológica más para el cuidado, para la nutrición, sobre todo en los primeros años, ¿no? Entonces creo que estamos ahí en una situación bien compleja en donde necesitamos sacar tiempo a ver de dónde para atender los hijos, la casa, el trabajo y todo tiene que salir bien. Y además, el valor que no se le da muchas veces a muchas de las actividades, la discriminación que se sigue sintiendo, y pues todo eso son factores de riesgo para la salud mental. El hacer todo un trabajo todo el día y no sentir un reconocimiento y al contrario, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que deciden quedarse en su casa a hacer las labores del hogar, a cuidar a los hijos, y eso no se ve, eso no se valora y eso se siente, ¿no? La discriminación todos la sentimos cuando nos toca vivirla de alguna forma, cuando te estás sintiendo excluido, cuando te estás sintiendo tratado diferente, se siente y son factores de riesgo para depresión, para ansiedad, para no tener bienestar mental, ¿no? Adelante, Claudia. Ayer, bueno, pues hubo un mundo de comentarios, de estadísticas, de manifestaciones y por supuesto, ¿no? El tema político, el tema de las convenciones internacionales, de la ONU. ONU Mujeres tiene toda, o la ONU tiene toda una rama, ¿no? De atención a las mujeres que además hacen muchas cápsulas sobre temas de perspectiva de género, porque las mujeres podemos estar más en una situación de vulnerabilidad, porque nos afectan más otras cosas tan
de todos los días, como desastres naturales, guerras, desafortunadamente de todos los días, ¿no? Cambio climático, es decir, cómo hay un tema que a las mujeres nos tiene un efecto diferente. ¿Por qué? Porque somos mujeres y porque llevamos años y años y siglos intentando hacer estos trabajos para alcanzar un tema de derechos, de igualdad, de equidad. Pero me voy con lo que también decía Mercedes. Estas luchas grandototas, visibles, ahí son importantísimas, son las que empujan de manera fuerte. Pero por otro lado hay la estadística que de 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de abuso o acoso en sus propios hogares, en sus ambientes laborales, ¿no? ¿Qué está pasando con lo micro? ¿Qué está pasando con eso sobre lo que nosotros sí tenemos mucho más control? Podemos o no salir a las manifestaciones, podemos o no sumarnos a algún tema más amplio en nuestros espacios, vamos a decir, donde vivimos nuestras vidas, pero cómo vivimos nuestra vida al interior, en nuestros espacios más íntimos. Y en México siguen siendo espacios muy peligrosos para las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Y eso sí tendría que estar mucho más en la cancha de todos los que convivimos en el día a día. Los grandes movimientos, por supuesto, ahí están, pero ¿qué pasa con lo de todos los días? ¿Cómo organizamos? Por ejemplo, ahorita decía Lupita el tema de las labores del hogar, ¿no? Es ingrato, solamente se ve cuando no se hace, pero cuando se hace es como invisible y se supone y se asume que es una mujer la que se va a acercar, ¿no? Y si tienes quien te ayude, también generalmente es otra mujer que está dejando a sus hijos al cuidado de alguien más. Ha habido una afectación brutal, por supuesto, en el tema laboral de las mujeres, que ya de por sí teníamos ahí un techo de cristal, porque tenemos bueno, nos hemos visto, vamos a decir, divididas, sobre todo cuando tenemos que atenderlo con la maternidad, pero las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, transportes seguros para mujeres, todo esto que se ha ido quitando y que son decisiones, sí, desde la política y el gobierno, afectan la vida cotidiana de las mujeres. La pandemia sin duda resultó en un retroceso, sobre todo para las mujeres, porque además había que hacerla en temas de educación, de cuidados primarios para adultos mayores, o sea, es más fácil, tú renuncias a tu desarrollo, por ejemplo, laboral o profesional. ¿Por qué? Porque se sigue privilegiando el tema de que el hombre es el que va y genera tal vez más ingreso, pero no es un acuerdo de todos en la familia de cómo hacerlo más equitativo. Y ahí está el tema de los derechos, ¿no? Me parece que darle el enfoque de derechos humanos nos pone, como decía, no tiene que ser los derechos de la mujer y los derechos del hombre, nos pone en la misma cancha, en una cancha pareja, donde tendría que haber mejores acuerdos en el interés superior del tema que se tiene que sacar ahí, en ese momento adelante, y no relegarlo a que la mujer queda como en segundo plano. Adelante, Mercedes. Sí, aquí entra esto que mencionaban las dos, tanto Lupita como Claudia, ¿no? El punto es que así que el punto álgido es el sentimiento de no sentirse valorada y reconocida como persona. Y eso, claro, que las lleva a una frustración, a veces hasta una agresividad hacia su entorno, ¿no? Porque hay una incomodidad que luego no pueden ni siquiera manifestar. Y ahorita que decías, ¿no? Privilegian la preparación del hombre. Y eso también es muy común, ¿no? Que renuncien a su propio desarrollo profesional para impulsar al hombre. ¿Y qué pasa? Que ya que lo impulsan, dice, chao, bye, ahí te ves. Ya me encontré aquí a una nenorra de 15 años, ¿no? Tú ya estás fuera de modelito. Eso por un lado, ¿no? Creo que las mujeres podemos actuar más desde ese amor y ese compromiso hacia el otro. Y eso también nos lleva a sentir todo eso, porque no llega a haber una reciprocidad auténtica, ¿no? A veces creo que son relaciones como de conveniencia, no desde una autenticidad para llegar a un equilibrio. No sé qué piensan ustedes, pero pues eso es lo que yo veo, yo opino, ¿no? Que te quedas como sometida, por decir, y por propia voluntad. Y Es que hasta te explotas, estallas y ya. Es que yo no sé si es sometimiento y retomo un poquito lo que dijo Claudia y lo uno con lo que dices Mercedes. Lo que pasa es que creo, a ver, y esto no lo digo yo, al final son
hay una antropóloga que a mí me encanta que se llama Rita Segato, ¿no? Argentina, que ella ha hablado mucho sobre las violencias, sin querer llegó a trabajar como de estos temas, pero ella habla que esto de lo que ocurre a nivel micro, como decía Claudia, viene de una superioridad moral. O sea, no es, o sea, y hablando, por ejemplo, del tema de violaciones, ¿no? No es el deseo del hombre por satisfacer un impulso sexual imperioso en el momento, sino sigue siendo una forma de decir, el que manda soy yo, el que tiene el control soy yo, o sea, como de este poder. Y hablando un poco, ya como, digo, no aplica esto para la violada en la calle, por ejemplo, ¿no? Para esto de las masas, pero sí aplica mucho en las relaciones íntimas, cuando el hombre se empieza a sentir amenazado en su masculinidad por el poder o por el, no el poder siquiera, sino por el crecimiento o por el éxito de la mujer. Pero es que esto es el discurso en el que hemos vivido por mucho tiempo. Y no es que yo quiera ser pesimista, ni mucho menos. No, a lo que voy es, ¿cómo vences esa superioridad moral donde cuando ves cualquier tipo de estructura, sea política, en grupos, en asociaciones, parte de ahí? Y no estamos hablando ni siquiera de la diferencia hombre-mujer, estamos hablando de una necesidad de jerarquización y de poder, y a eso me refería con el patriarcado como una corporación, no necesariamente como a la corporación laboral, sino a cómo está estructurado todo. Y Rita Segato plantea algo, ¿no? Que estamos en una época de la emasculinización, donde lo que está generando es un sentido, ella le llama de dueñidad, ¿no? De sentido de pertenencia del control. Y en esta dueñidad entra el sentido de pertenencia del control de la mujer. Porque en esta masculinización lo que ella dice es que un hombre necesita tener algo de la mujer para sentirse hombre. Y ahí es donde entra el tema mucho de las violencias y mucho de este abuso, ¿no? Es como, necesito que me des algo para yo poderme sentir hombre. O sea, es decir, el ser varón no entra en la definición si no le quito o le arrebato algo a la mujer. Sí. Entonces, a mí me parece que es quizá como todavía mucho más complejo, ¿no? A lo que podemos ver como en el día a día. Y yo nada más quiero decir, o sea, ahí les va como un ejemplo de esta superioridad moral, ¿no? ¿Qué dijo el presidente de la República un día antes de la marcha? Niñas, pórtense bien, no hagan desmadre. O sea, o sea, eso lo dice todo, ¿no? O sea, adelante. No, bueno, es que está ahí todo el proceso complejo también para ellos, ¿no? Porque es una reestructuración de la definición de ser hombre y de lo que les da valor y replantearlo pues fuera de esta postura de poder que se puede y se está haciendo, y ahora hay bastantes colegas trabajando en pues hacer una identidad masculina que no tenga que ver con la violencia, que no tenga que ver con el control. Y yo creo que es parte de este proceso, y que me quedo pensando como en la afectación también de los más vulnerables en todo esto, pues que son los niños, porque de repente están en medio, creo yo, muy solos en lo que estamos ahí reestructurando la nueva imagen y la nueva identidad. Pues ellos se quedan generalmente pues solos, y eso pues nos está dando muchos problemas de salud mental en niños, en adolescentes. Entonces sí tenemos que voltearlos a ver más. Todos estos esfuerzos que estamos haciendo por reconstruir las identidades como hombres, como mujeres, pues finalmente ellos se van a beneficiar, pero sí tenemos que estar como más atentos de acompañarlos más de cerca con todos estos cambios. Adelante, Clau. Y estoy pensando que también, yo me acuerdo, imagínate, yo estudié la licenciatura en los 80s, ¿no? Y tenía un maestro que decía, ya en aquella época, que pues las mujeres teníamos muchas décadas y décadas y décadas en estos procesos, ¿no? De ir, porque además ha sido como una
una lucha aguerrida, comprometida, lenta muchas veces, que ha costado vidas, pero que para los hombres esto caía como un balde de agua fría de un momento a otro, ¿no? Que nosotros habíamos tenido como el tiempo de irnos adecuando, esta palabra de empoderamiento que a mí no me acaba de encantar, pero de ir conquistando estos espacios de lo público, aún en las violencias. Acuérdense que las violencias se consideraban como del ambiente privado y costó mucho trabajo. No, esto es un tema público, ¿no? Este es un tema público. Si ahorita dices 7 de cada 10 mujeres, estamos hablando de casi 50 millones de mujeres en México que han sufrido en su vida algún tipo de acoso o violencia o abuso, ¿no? Es decir, dimensionemos como en los números, pero que para los hombres ha sido algo muy reciente y además es asimétrico, es decir, México, y me imagino que para otros países será un poco lo mismo, son muchos Méxicos en uno, no es lo mismo estar en un lugar rural que urbano, no es lo mismo el norte que el centro que el sur, es decir, tampoco se da de la misma manera. Lo que sí se ha dado son estas manifestaciones públicas en diferentes ciudades, en fechas conmemorativas. ¿Cómo traer esto a la parte íntima del hogar que la consulta, como Lupita lo ha referido todo el tiempo, es un tema de salud mental, ¿no? Las mujeres estamos agotadas, estamos angustiadas, estamos estresadas, tenemos que balancear 4,000 cosas al mismo tiempo porque además ya nuestro quehacer público afuera, en el ambiente laboral reconocido, asalariado, pagado, resulta ser ya importantísimo también para el sostenimiento de la familia, ¿no? Ya un solo salario o un solo ingreso no es necesariamente suficiente, pero seguimos con esta carga invisible de la crianza y del tema doméstico. Es decir, no estamos diciendo nada nuevo, pero sí la afectación en salud mental a mí me parece que es cada vez más puntual. Es decir, también llegan los hombres diciendo, ¿qué hago con esto? Pero sobre todo las mujeres muy cansadas, agotadas en el tema de crianza, intentando sacar adelante días donde estás como malabarista, ¿no? Y necesitamos yo de pronto digo, hay que ponerle una pausa y un freno porque esto es insostenible en el tiempo. Adelante. Sí, sí, es un reto para todos, o sea, nos estamos moviendo porque como dices, es insostenible y nos tenemos que mover porque está cambiando la estructura económica, la estructura social, como dices, generalmente ya no alcanza un sueldo, entonces nos tenemos que mover todos. Ahí creo que los hombres también tienen una dificultad bien grande y es que pues ellos han aprendido a que ellos difícilmente se pueden quejar, difícilmente pueden hablar, difícilmente pueden verbalizar cosas que los puedan hacer ver como débiles o vulnerables y ellos también están batallando y no es buena idea que se queden solos porque entonces empiezan a estar irritables, empieza con la forma más usual en la que los hombres expresan un desacuerdo, pues generalmente es el enojo y entonces ahí pues nos vamos pues a incremento en violencia y no se trata de eso porque en general lo que todos queremos pues es una familia unida, una familia donde sí podamos expresar nuestras emociones, nuestro cariño, nuestro apoyo. Creo que si nos ponemos así como detenidamente a preguntarles a las personas, pues todos queremos eso y lo único es que, pues sí, con toda la complejidad no va a ser nada fácil lograrlo, porque si yo crecí viendo a un papá trabajando y a una mamá en la casa, cuidando a los hijos y haciendo todo, pues yo muy probablemente es lo que voy a querer reproducir en mi casa y a la hora de que no se pueda, pues nos vamos a tener que poner de acuerdo en quién va a hacer qué parte y quién va a retomar cuál, pero si a mí me dijeron que solo las niñas lavan los trastes, pues entonces yo no quiero sentirme menos masculino porque yo tengo ahora que lavar los trastes y tenemos que ir cediendo y tenemos que irnos acompañando y tenemos que ir replanteando y pues sí es un proceso que se tiene que dar porque no hay forma de regresarnos ya al pasado y estamos creo que justamente en esa transición pues nada sencilla en donde hay que hablarlo, hay que visibilizarlo, hay que volverle a dar valor a esas tareas consideradas femeninas y que pues sí, biológicamente hablando, pues sí son más a lo mejor de la mujer, aunque las puede hacer el hombre. Y lo mismo al revés, también hay mujeres que ahora ya se dedican a tareas que antes solamente eran consideradas para los hombres como las de fuerza física, podrían ser a lo mejor las que me vienen más a la mente. Pero son tradicional y patriarcalmente funciones atribuidas a
¿no? O sea, no perder como eso de vista, ¿no? Porque yo creo que justo aquí es donde el discurso puede como prestarse como a esas confusiones, ¿no? A mí de pronto me dan mucha ternura los hombres, ¿no? Que están haciendo como un esfuerzo por buscar esta igualdad y les sale del alma, de verdad, les sale del alma de, ay, doctora, no me la toma mal, pero es que las mujeres a veces no sé qué, ¿no? Hasta yo sé que usted es mujer, no me lo tome mal, o sea, como se esfuerzan, o sea, es notorio cómo se esfuerzan para hacerlo. Y a lo mejor dentro de la intimidad lo logran, ¿sabes? O sea, como logran salir de estos roles establecidos. El problema es hacia el exterior, el problema es hacia la manada, el problema es hacia lo que la masculinidad en el contexto de machos alfa y machos dominantes implica, ¿no? Entonces, es ay, no sé, no sé cómo ponerlo en palabras, pero yo lo resumiría un poco donde más bien como que ya dejemos de hablar de roles o de cuestiones de, aunque sean tradición, ¿no? Lo que le toca a cada uno o lo que son actividades exclusivas o sea, ya creo que es como el primer paso, ¿no? No hay actividades para los roles. Sí, efectivamente, como dice Lupita, a ver, la fuerza femenina no es la misma que la fuerza masculina, me queda claro, ¿no? Pero y a lo mejor sí habrá cosas físicas, ¿no? Que una mujer no pueda hacer por la falta de fuerza, pero no necesariamente en el contexto laboral, ni en el contexto social, ni en el contexto, no sé si me explico, o sea, como no hay un impedimento o sea, como creo que más bien es dejar de hacer como muchas diferencias culturalmente muy arraigadas. No sé. Adelante, Clau. No, y estoy pensando hasta en la biología, ¿no? Porque hay por ahí una serie que se llama Babies, y si tienen la oportunidad de verla, habla, por ejemplo, de estos hombres involucrados en la crianza, especialmente de los bebés recién nacidos, que empiezan a producir oxitocina, ¿no? Es decir, esta como hormona femenina por excelencia, y no, es decir, la biología responde ante el cuidado, el apego, la crianza, el estar ahí pendiente, es decir, no es algo exclusivo de las mujeres. Tendremos funciones diferentes, por supuesto, pero no desigualdades, es decir, la diferencia se ha entendido como desigualdad. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo y decía, por ejemplo, el Día de las Mujeres 2023, la ONU Mujeres dijo, cerremos la brecha por un futuro digital igualitario. Es decir, nosotros tal vez estamos en cuestiones mucho más básicas como cerrar la brecha salarial. Yo por ahí tengo una paciente que el otro día me decía, es que mi jefe va a subir a otra posición, yo sé perfectamente el trabajo de mi jefe, me va a tocar a mí esa promoción, pero ya me dijeron que voy a ganar la mitad de lo que él ganaba. Para mí sigue siendo un aumento de salario, pero no entiendo por qué, simplemente por ser mujer, simplemente entre comillas, a mí me van a pagar la mitad y ni siquiera puedo opinar al respecto, porque lo que va a pasar es que me voy a quedar sin chamba, y soy jefa de familia, y cómo voy a sostener mi casa, ¿no? Y por otro lado ya hay estas de cerremos la brecha digital, ¿no? Es decir, en la consulta de todos los días vemos estas desigualdades, estas inequidades, estas injusticias para muchas, y es ahí donde creo que podemos, además como mujeres, aportar, ¿no? Parte de la psicoeducación, de decir, bueno, ¿y cómo vives esto? ¿Hasta dónde quisieras llevarlo? ¿Conlleva o no una queja? ¿Qué tanta respuesta puedes tener en lo micro? Y dejemos y participemos o no en lo macro, temas legales, temas de marchas, temas de convenciones, porque esa labor también hay que hacerla. Pero a mí me parece que en lo micro, en lo de todos los días, en cómo organizamos nuestras familias, nuestra forma de vivir la vida, podemos hacer mucho más que dé un cambio mayor. En algún momento, hablando de violencias, y miren que estamos en un país profundamente violento, me acuerdo que en alguna reunión decían, es que si no atendemos la violencia al interior de los hogares, ¿cómo vamos a atender la violencia allá afuera? Es que ¿sabes qué, Claudia? Te escucho ahorita un poquito de por qué gana menos, ¿no? Porque sí va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que al día de hoy, hacia la parte de los hombres, hay un reconocimiento de nuestra capacidad para ejercer cualquier
puesto y cualquier función, ¿no? Y eso es en lo que se basan, a mi punto de vista, como muchos de los discursos de equidad. Pero la realidad, o lo que yo alcanzo a ver, es como la amenaza a perder esa superioridad. Entonces, como me veo amenazado a perder esa superioridad, esa dueñidad de la que habla Rita Segato, entonces te voy a presionar, ¿no? Te voy a mantener siempre como aquí, ya sea con un control económico, ya sea con algo y que parte más allá, como de validar o no la capacidad de la mujer o de reconocerla. Yo creo que en eso sí hay un avance, sí hay un reconocimiento, pero más bien creo que es una amenaza a que se caiga toda una estructura de funcionamiento. Y entendiendo que se caiga esa estructura, además se las ponemos fácil, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si el tema doméstico y especialmente la crianza de los niños sigue recayendo más en el mundo de las mujeres, pues claro, tienes que ir al festival, pues claro, tienes que ir a tal cosa, pues es que no puedes estar aquí al 100%, pues entonces, como si esto fuera exclusivamente de las mujeres, ¿no? Es decir, la maternidad y el hacernos bolas con tantas cuestiones sigue siendo, vamos a decir, algo de lo que abona al techo de cristal, al crecimiento y probablemente a mantener esta postura de esta antropóloga que mencionas, donde dice, se las ponemos fácil porque seguimos queriendo o teniendo que atender todo lo demás. Es decir, yo puedo salir, trabajar, tal vez ingresar hasta lo mismo, ser reconocida allá afuera, pero si no hay jamón en mi casa sigue siendo mi responsabilidad. Por eso ella se cuestiona, perdón, Lupita, por eso ella se cuestiona justamente si puede existir un movimiento feminista que parte de un principio, de una estructura patriarcal, porque entonces no importa cuánto esfuerzo hagas, estamos tratando de seguir una misma línea, pero solo cambiamos de hombre a mujer, ¿no? Y sigue siendo como una guerra, o sea, suena como una lucha, suena como que no estamos, digamos, todos en el mismo equipo y realmente sigue sonando como no darle el valor a una función materna, como, bueno, la función materna tiene que ver pues con la reproducción en el sentido de los hijos y del cuidado, la haga un hombre o la haga una mujer, ¿no? Que biológicamente hablando la mujer está diseñada para el tema de parir y ya viene un proceso de apego y entonces cuando nacen tienen... Y yo me quedo pensando, ¿por qué no privilegiamos el darles los espacios, como en otros países donde hay licencias de maternidad, donde te puedes ir todo el primer año y darle ese inicio seguro y en donde se le da un valor a que tú hagas eso? Y bueno, también si lo hace el hombre, pues igualmente, ¿no? O sea, pero en el entendido de cuál es la importancia de las funciones femeninas y que tienen la misma importancia que las funciones masculinas, vistas como masculinas, si lo quieres ver desde la parte biológica, desde la parte tradicional, desde la parte estructural, pero sigue sonando, como dices, pues como esta lucha de a ver quién vale más y a ver cuando las dos funciones son vitales. Es que, perdón, Mercedes, nada más es que Lupita dijo algo bien interesante, ¿no? O sea, la mujer está diseñada para, o sea, bueno, el hombre no puede tener hijos, Puede ¿no? embarazar, No se puede embarazar, ¿no? Así. Pero yo recuerdo hace ya algún tiempo, ¿no? Filosofando un poco con mi psicoanalista, ¿no? Hablábamos que el tema mujer y el tema maternidad y el tema madre, por más que quieras sacarlo de tu día a día, no está. Porque si uno llegó al mundo, fue por una mujer. No importa si fuiste adoptado y no tienes, o sea, y no conoces tu mamá biológica, no importa si tienes una familia homoparental compuesta por dos padres, siempre en el origen hay una mujer, Y ¿no? un hombre, Entonces, o sea, pero con funciones distintas. o sea, sí y no. Sí. O La sea, carga genética, como sea que haya venido, tuvo que venir sí, de la una carga mujer y un hombre. genética sí, pero el componente emocional, al entender que sin una mujer no pudimos venir al mundo, porque vámonos como a la parte un poquito de la inseminación artificial o de los bancos de semen o de, no hay como no hay ese vínculo de origen como lo hay hacia la mujer, ¿no? Entonces, realmente el hombre puede construir como su identidad en equidad sabiendo que sin la mujer no hay existencia. No sé, son temas más filosóficos, ¿no? Quizá Sí, y un poquito más de vínculos, pero ahí está. Adelante, yo Mercedes. creo que esto nos lleva todavía a otro
terreno más profundo, ¿no? Porque parece un mandato impuesto socialmente el que la mujer tiene que ser la sostenedora o asuma a través pues que va socializando y inserto en una cultura que asuma que es la que tiene que sostener la relación afectiva y familiar. Entonces, ¿en dónde está ese apoyo realmente? Porque imagínate, sientes la responsabilidad y no nada más es sentir. Si hacemos como un panorama desde lo micro, ¿no? Nosotros, pues, obviamente conocemos familias por la parte profesional y cuáles son las dinámicas. Y la mujer sí se siente responsable tanto de la relación afectiva y familiar y desde las demandas para lograr esta relación afectiva, este vínculo afectivo, porque ella es la que tiene que decir, tiene que determinar, tiene que hacer y el hombre nada más dice que sí, ¿no? En teoría, muy lindo, pero la realidad es que en ese decirte sí a todo, te está cargando a ti hasta la responsabilidad de las decisiones que vas tomando. Y todo eso finalmente puede llevar a un desequilibrio en la identidad de la mujer, en su autoestima, en su autoconcepto, y también este factor creo que puede llevar a la ruptura, ¿no? A la ruptura de los vínculos amorosos, de la amistad, porque es mucho peso, ¿no? Claro. Sí, y al final, justamente ese es el problema, creo yo, ahora con el tema del feminismo, entendido, como dice Kitsia, yéndonos al otro lado, que termina recayendo responsabilidades excesivas, y entonces el rol del hombre ahora está así como más, no sé, también, como desentendido a lo mejor un poco, o sea, creo que es como reconciliarnos con este tema de la feminidad, de las funciones y todos apoyar el hombre desde su nuevo rol, que a lo mejor tendrá que ser eh, un poco económico, pero más efectivo, pero digo menos económico que antes en el sentido de que si ella también aporta entre los dos, volvamos a ese equilibrio, pues porque ahorita sí estamos en medio de la transición, ¿no? Y a mí me gustaría hablar un poco, porque no soy ni antropóloga, ni politóloga, ni socióloga, ¿no? Más bien de lo que me toca, que es el tema de salud mental, ¿no? Y de esta desigualdad en el acceso, no solamente a la salud mental, sino en general a la atención e incluso al sobrediagnóstico o a la falta de diagnóstico, que parte de lo mismo, que parte, como decía Claudia, de siglos de desigualdad en todos los sentidos. Y dentro de eso también incluimos el acceso a la atención a la salud mental. Muchas veces, y esto sí por cuestiones sociales, la mujer que llora, o la mujer que es violentada, o la mujer que sufre sin dar un diagnóstico, es socialmente aceptable. ¿Por qué? Porque es parte como de su rol, ¿no? Decimos, yo luego bromeo y digo que las mexicanas somos hijas de Marga López, ¿no? O sea, porque está bien llorar, está bien el drama, está bien el sufrimiento, y entonces terminamos no visibilizando como esa necesidad de atención que tienen las mujeres. Y hay muchos estudios en los que se ha visto estadística de acceso a la o sea, de acceso a los servicios de salud, donde si bien comparado con los hombres, es muy poco el porcentaje que tiene como el acceso a, ¿no? Porque está socialmente aceptado. Pero ya cuando lo vemos en términos de la atención médica, psicológica, de psicofármacos, resulta que las prevalencias son mucho mayores, ¿no? Tanto de ansiedad como de depresión. Entonces, creo que hay un subdiagnóstico muy importante a una normalización de cómo tendrían que ser las emociones en la mujer, y que las mujeres pueden llorar, ¿no? Le han llamado la debilidad innata de las mujeres, cuando en realidad son mujeres que están sufriendo y que requieren atención a los servicios de salud. Entonces, tampoco perdamos de vista esto un poquito, ¿no? Quizá cuando una mujer nos llega a la consulta y hablando ya de mujeres mayores, no es que ayer tuvieron un ataque de pánico, es que llevan toda una vida con ansiedad, con ataques de pánico y con depresión. Pero es un poco la frase de llorarás en silencio, serás la cruz que tengas que cargar, esto es lo que me tocó, lo hago por los hijos, y al final creo que lo que nos toca un poquito en el día a día y aterrizándolo no en el tema ni político, ni social, ni antropológico, es eso, ¿no? Como seguir visibilizando desde nuestras trincheras un poquito
esta necesidad y esta desigualdad que existe en las mujeres en cuanto a la atención a los servicios de salud mental. Adelante, Lupita. Sí, sí, sí. Y en cuanto a tema de salud mental, pues también en donde estamos, que ya no podemos regresar, como decía, a esa estructura que a lo mejor conocíamos, que por un lado nos daba una seguridad en unos aspectos y por otro lado, pues abajo estaba todo esto que dices de callar, de aguantar, de sufrir en silencio solos. Me parece que afortunadamente ahora tenemos el permiso de hablar, tenemos el permiso de reconciliarnos con las emociones, de ponerlas al servicio de nuestro bienestar, del bienestar de nuestras familias, de nuestras relaciones. Claro que también estamos en un proceso de reaprender, de replantear, de reestructurar y tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, con los demás, pues que esto no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, pues hablando de tema de salud mental, no nos podemos exigir que esto ya sea un producto terminado porque nos vamos a frustrar y nos vamos a poner demasiado elevada la exigencia ahí, pero que sí nos demos el permiso de explorarlo, la nueva definición de masculinidad, la nueva definición de feminidad, que además, pues, es algo que se puede construir individualmente dentro de una cultura siempre, pero que sí nos sepamos con ese permiso tanto de sentirlo, evaluarlo, procesarlo, verbalizarlo, compartirlo y de juntos ir construyendo, pues con la paciencia que se necesita, porque si nos ponemos ahorita rígidos y exigentes, pues sí vamos a tronar en términos de salud mental, porque pues no se puede y bueno, poco a poco ir transitando esto, pues juntos, hablándolo y para eso estamos nosotros aquí abriendo espacios de reflexión, porque es súper importante hablarlo, súper importante pensarlo para irnos acompañando. Claro, yo creo que quizá, o sea, quizá a lo mejor, no sé, habrá mujeres a las que no les guste salir a las marchas o habrá mujeres que no tengan ni siquiera la oportunidad o que no les dieron permiso, pero yo creo que la invitación, o sea, pensando un poco y en el día a día, ¿qué podemos hacer, no? Yo creo que algo muy importante es cuidar nuestro lenguaje, ¿no? Y no a meter a estas cuestiones como del género neutro, ni mucho menos, como simplemente ser un poco más conscientes de cómo nos dirigimos a las personas, de ser quizá como lo suficientemente empáticos a entender el contexto sociocultural de la persona, porque como decía Claudia, en México hay muchos Méxicos y de pronto saber encontrar como esas palabras y cómo nos vamos a dirigir a las personas para sensibilizarlas. Y yo creo que todas como profesionales de la salud mental es algo que podemos hacer como en nuestro día a día, ¿no? Y sí nos toca, a ver, sí nos toca una cierta educación a la equidad de género, ¿no? Y sí nos toca aprender a marcar los saltos, sí nos toca decirle al Señor, no soy mamita, soy señora, ¿no? O sea, o no. Un poquito como no dejar que este lenguaje que está tan normalizado, por lo menos en nuestros espacios y en lo que nos toca a nosotras, como irlo señalando, creo yo. Adelante, Claudia. Y estaba ahorita como un poco dándole la vuelta a todo lo que hemos platicado y como algo que se repite mucho en la consulta, esta parte de, es que entre mujeres es más difícil, es que somos durísimas unas con las otras, es que no puedo confiar me siento mejor en el mundo de los hombres porque son más derechos y más francotes, o sea, de pronto son estos discursos que también escuchamos, ¿no? Y me venía esta palabra que de pronto también empezó a surgir este tema de sororidad entre las mujeres, ¿no? Es decir, en las marchas, en todos estos eventos tan públicos que podemos ser tan solidarias, tan presentes. Ahí sí por ahí pueden ver también una película que está en Netflix que se llama Ruido, hablando de las mamás de los hombres y las mujeres desaparecidos, ¿no? En México. De verdad vale muchísimo la pena, pues como en esta voz de alianza y de sentirnos acompañados. Pero también esto en el día a día, ¿no? A mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, en temas de infidelidad, que es un tema muy recurrente en la terapia de pareja, el enojo va dirigido hacia otra mujer y no necesariamente hacia el hombre, ¿no? De que es el que está faltando a un principio, si en esa pareja existía de fidelidad y de exclusividad, por ejemplo. Es decir,
el tema de entre mujeres, en lo cortito y en lo chiquito y en el cómo estar presentes la una para la otra, me parece que tiene una gran oportunidad de que no solamente sean estos grandes eventos, sino en lo cotidiano de mejorar las relaciones como seres humanos. Adelante. Gracias. Sí, ya nada más para ir cerrando, pues esto que dice Claudia, ¿no? Yo creo que es en el día a día, en cada momento en el que vamos pensando las cosas diferente, en el que nos vamos abriendo a escuchar la experiencia de otros, vamos paso a paso construyendo realidades más equilibradas, en donde podamos ser respetados todos, que yo creo que es lo que todos queremos. eh, que no sintamos amenazado nuestro poder ni nuestra identidad y que poco a poco vamos haciendo esto nuevo para los niños y que vayan creciendo en un ambiente en donde se entienda ahora diferente los roles, la libertad, el respeto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos y que paso a paso seguimos construyendo y es muy valioso que ahora ya lo podamos hablar, que lo escuchemos y que en el día a día vamos haciendo estos cambios que si los vemos así como a largo plazo parecen interminables, pero que si lo vemos en el paso a paso y en el día a día se van haciendo sí o sí. Adelante, Mercedes. Pues sí, también ya como para cerrar, ¿no? También tener como más una perspectiva diferente, ¿no? Las mujeres que son, que sobresalen en actividades profesionales, pues en ese lado son muy capaces, muy responsables, muy serias. Sin embargo, la mayoría se mantiene en una dependencia afectiva, ¿no? Que también te lleva a esto que decías, ¿no, Claudia? Está siendo el hombre infiel y defienden al marido porque pobrecito, le puso una pistola a la mujer para engañar, ¿no? Sin tener esa claridad. Y bueno, yo quisiera como replicar un poquito de las palabras de Luis Saldán, ¿no? Que en el día de ayer dice que lo que desea para las mujeres es que se puedan amar a sí mismas, con o sin pareja, y que siempre se rodeen de gente que las haga sentir protegidas, valoradas, amadas, deseadas, seguras, escuchadas, comprendidas y únicas. Oigan, se nos fue el tiempo volando. Ya no me queda más que decir, ¿no? O sea, ¿debemos protestar? Pues sí, debemos protestar, pero para que no caiga, como para que esto no se vaya y quede solamente como en un día más, pues yo creo que, insisto, ¿no? Los que somos conscientes de esta problemática, hacer lo poco, lo mucho que podamos desde el lugar en el que estamos y con mucha conciencia, ¿no? De lo contrario, difícilmente se logrará como, pues un cambio, ¿no? Como se ha buscado desde hace mucho tiempo. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este programa. Muchas gracias, Mercedes, Lupita, Claudia, gracias Monique de Amazon Estrategia Digital. Les recuerdo que el programa queda grabado en redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook como Brain and Mind Salud Mental. Si alguien desea contactar con alguna del equipo de Brain and Mind, puede encontrar toda su información en la página www.brainandmind.mx. Y bueno, la buena noticia y lo padre es que todo este mes va a estar dedicado a temas de la mujer. La próxima semana vamos a hablar de lenguajes del amor y la siguiente, y después de la maternidad, tanto trabajo para ir en retroceso. Entonces, pues estará muy interesante todo el mes que girará un poco en torno a temas relacionados con las mujeres. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios. Gracias. Bye. Yes. Ay, gracias.